Está con nosotros nuestro primer invitado, el fiscal federal Francisco Maldonado. Bienvenido a Redacción San Juan. Bueno, gracias a la invitación que me han realizado. Bueno, es un gusto estar acá. Bien, y ha tenido la deferencia de venir a Sí. contarnos qué pasó en el último juicio de lesa humanidad. Un hecho histórico, ¿no? El segundo juicio de lesa humanidad en la provincia. Sí, segunda mega causa. Mega causa. La importancia que ha tenido este proceso con respecto al anterior, que también fue muy importante porque fue la primera mega causa, pero tuvo una particularidad por la cantidad de imputados que estaban sometidos a proceso, por la cantidad, de acuerdo a la resolución que hemos conocido, ¿no es cierto?, la semana pasada, de condenados con prisión perpetua, de 12 prisiones perpetuas que había pedido Fiscalía, en 11 de esos hizo lugar, y solamente en uno no se hizo lugar, pero con una pena también alta, que fue 18 años de prisión al ex capitán Méndez Casariego. Y después tuvimos una condena más a 6 años, que la Fiscalía había pedido 12. Bueno, tenemos que revisar en cada uno de los casos una vez que conozcamos los fundamentos que ha tenido el tribunal, porque ahora solamente ha sido la parte dispositiva. Y en 2 de ellos fueron absoluciones, donde la Fiscalía había pedido pena determinada, en el caso de Manrique y en el caso de Arancio. Manrique, funcionario policial, y Arancio del Ejército. También en esos casos vamos a analizar cuando conozcamos los fundamentos. Cosas previas al golpe esas, ¿no? Tenemos de todo. En el caso de Manrique sí, es un hecho específico previo al golpe, pero es otra particularidad que ha tenido este proceso, que en el anterior solamente se juzgaron hechos desde el golpe y posteriores a él, y en este caso tenemos hechos del 75. Es muy importante porque entendemos que desde el Ministerio Público Fiscal que la represión, ¿no es cierto?, y que los hechos que se sucedieron, graves hechos que sucedieron en la provincia de San Juan, no comenzaron con el golpe, sino con anterioridad. Hubo un plan sistemático a partir de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, ¿no es cierto?, y policía de la provincia y policía federal, que llevaban adelante, ¿no es cierto?, este plan sistemático de persecución, fundamentalmente una persecución ideológica a la militancia política, a la militancia sindical, a la militancia universitaria, que el grupo de personas que fueron perseguidas pertenecían a cada uno de esos ámbitos. Entonces, esa es la real importancia que tiene este proceso. Y vamos a ver cuál es la fecha que ha tomado el tribunal, como para entender que a partir de tal momento en San Juan hubieron esos hechos, pero está claro que fue antes del 24 de marzo de 1976. Doctor Maldonado, en principio el proceso tenía más imputados, creo que eran 21. Sí, por cuestiones obviamente de salud, en algún caso un fallecimiento, pero en otros por apartamiento por las condiciones de salud. A través del informe del cuerpo de perito forense de la Corte Nacional se determinaron que no estaban en condiciones de continuar, de ser sometidos a proceso, por eso se los aparta. El Código Procesal de la Nación permite, ¿no es cierto?, esa posibilidad a través del artículo 77, y por eso no llegaron a la sentencia, se lo fue separando por cuestiones de salud. Hay una cuestión etaria también, estamos juzgando hechos más de 42 años que han sucedido. Eran personas adultas en aquel entonces, una cuestión natural de afectación a la salud. Claro. Básicamente, así muy por encima de las personas que han quedado condenadas, me parece que destaca el ex mayor Olivera, ¿no? Pero después hay algún otro, como Martel. Martel era el de la cajita, ¿no? Claro, Martel, que llevaba la picana. Martel, en lo formal, él participaba de la banda de música. Después de todos los testimonios que se surgieron, la prueba documental que había, se determinó que no solamente se dedicaba obviamente a entonar algunas estrofas musicales, sino que también participaba activamente de todo lo que era el grupo de tareas, ¿no es cierto?, que existió en la provincia de San Juan, deteniendo personas, interrogando personas detenidas. Entonces, nosotros entendimos que formaba parte de ese grupo de tareas. Entendimos que había una participación directa en algunos hechos y en algunos otros como autoría inmediata. Vamos a ver qué grado de responsabilidad le otorga el tribunal, pero como bien dices vos, el caso de Olivera, porque era el encargado de la inteligencia criminal, digamos, que se hacía sobre todas las personas que estaban siendo perseguidas,
después de haber recibido una perpetua en el primer juicio, otra vez por otros hechos, obviamente también se determinó la responsabilidad y fue condenado perpetuo, como el caso de Marchi. También fueron casos emblemáticos porque ellos dos protagonizaron una fuga que tuvo mucha trascendencia a nivel nacional de la forma que se produjo. Y bueno, hoy estamos celebrando, ¿no es cierto?, la importancia que tiene esta sentencia y en gran medida siguiendo la hipótesis que la Fiscalía siempre sostuvo, que obviamente destacar que ese proceso que se ha llevado con una condena en la mayoría de los casos lo ha sido, ¿no es cierto?, respetando las garantías del debido proceso, se ha respetado el ejercicio legítimo del derecho de defensa de cada uno de los imputados y además de las defensas técnicas que ellos han tenido, han podido ofrecer la prueba que consideraron, preguntar a los testigos de la manera más amplia y con absoluta libertad que el tribunal, ¿no es cierto?, garantizó ese ejercicio durante cada una de las audiencias. Entonces me parece que es una sentencia en ese sentido ejemplar, porque se respetó lo que en aquel momento nosotros reprochábamos que no había sucedido, ¿no es cierto?, que justamente esas garantías que deberían haber estado presentes en aquel momento eran inexistentes. Perdón, usted ha podido demostrar no solo el secuestro, sino también torturas. Sí, en la mayoría de los casos de las víctimas que fueron privadas ilegalmente de la libertad, hubieron tormentos, hubieron tortura. Esto desde ¿En el el primer penal momento, solo o no, en la nosotros Marquesita también? tuvimos distintos escenarios donde era el circuito, ¿no es cierto?, de detenidos, pero en un primer momento teníamos detenidos que iban a la legislatura con posterior al golpe, pero antes del golpe iban a la central de policía. Pero siempre era el procedimiento del entabicamiento que se llamaba, ¿no es cierto? Eran inmediatamente detenidos, eran encapuchados, eran vendados, atados las manos, subidos a una movilidad militar o policial, trasladados a un lugar, sometidos a un interrogatorio y tormentos en la mayoría de los casos, y posteriormente, ya sea si eran detenidos en la legislatura o eran detenidos en el regimiento o en la central de policía, después eran trasladados al servicio penitenciario en aquel entonces, ya sea Alcaidía o los pabellones que estaban destinados a los presos políticos que le llamaban en aquel entonces. Pero en la mayoría de los casos existieron tormentos, ¿no es cierto?, a cada una de las víctimas. Otro detalle también que nosotros consideramos que en los casos de los desaparecidos... Sí, ¿cuántos son los desaparecidos? Tenemos nosotros 23 desaparecidos. 23. Entendimos que el encuadre adecuado de la conducta era la de homicidio, un homicidio doblemente agravado, por haber intervenido más de 2 personas y por alevosía, porque bueno, se valora que del tiempo que se produjo esa desaparición, al día de la fecha, el destino de ellos no es otro que la muerte, que la eliminación física de aquellas personas. Entonces, bueno, el tribunal también siguió esta calificación y aquellos casos que nosotros conocemos, que vulgarmente se llaman como desaparecidos, son realmente homicidios agravados. Claro. Por eso la escala máxima que, ¿no es cierto?, prevé nuestra legislación, que es la prisión perpetua. Han habido intentos, varios, de encontrar los cuerpos. Hasta acá no se ha tenido suerte. No, se está trabajando. Esto se trabaja desde el Juzgado Federal, a cargo del doctor Raúl Gallo, y de la Fiscalía de Primera Instancia, que también está a cargo mío. Hay un trabajo que está haciendo un equipo de antropólogos. Siempre nosotros estamos verificando cualquier versión que se agregue. Obviamente por ahí no se da difusión porque estas cuestiones hay que mantenerlas en reserva para evitar que se puedan diluir, ¿no es cierto?, las investigaciones. Pero se está trabajando en hipótesis de buscar en cementerios municipales, de buscar en cementerios de la capital, revisando la documentación. Y bueno, se puede llegar a avanzar sobre todo en alguna... entierros que hubieron como NN, aquellas personas que no eran identificables, y en un futuro no muy lejano se pueden tomar algunas medidas en algunos cementerios municipales sobre todo. No quiero dar más detalles por la naturaleza de la investigación. Seguro. ¿Se ha quedado tranquilo después de la sentencia? En general sí, se ha trabajado muy bien. Yo he tenido un equipo de trabajo... El doctor Manrique ayudándole, ¿no? Claro, la querella estuvo representada por el doctor Manrique en la mayoría del proceso, pero también estuvo el doctor Roy Kirby, el doctor Horacio Rodríguez del CIL, la doctora Camus. Bueno, ellos acompañaron un poco la acusación, fueron querellantes adherentes, que se llama, con una intervención limitada, Sí.
pero en todo momento acompañaron, ¿no es cierto?, la intervención de la Fiscalía, con una relación de respeto con los defensores, sobre todo, con los propios imputados, más allá de no compartir los argumentos que utilizaron los defensores para tratar de revertir los argumentos de la Fiscalía, pero en todo momento creo que ha existido el respeto que debe haber entre las partes, y el contradictorio que hay entre defensa y Fiscalía me parece que se llevó con total naturalidad. Se ha trabajado mucho, es una causa muy compleja por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados, por la cantidad de hechos que se han juzgado en este momento. Tuvimos la particularidad de que el tribunal estuvo integrado íntegramente por jueces que son de Capital Federal, son jueces bonaerenses. Sí. Creo que eso garantizó también la imparcialidad del tribunal, porque no tenían un prejuicio, si se quiere, de conocer la realidad sanjuanina. Entonces fue carga del Ministerio Público Fiscal tratar de demostrar cómo había sucedido cada uno de los hechos, qué realidad había en la ciudad de San Juan, cómo era la ciudad, las particularidades que tenían, el relato de algunas de las víctimas cuando iba trasladado en un camión del ejército. Ellos decían que suponían que estaban llevándolo al RIN 22 por el salto de la Junta de la Avenida Libertador. Claro. Entonces no hay tantas calles en la provincia de San Juan que tengan la Junta como para determinar si llegábamos a un lugar donde el camión iba saltando. Eso los jueces también lo conocieron cuando hicimos las inspecciones judiciales, porque también pudieron tomar conocimiento de viso de cómo es la provincia de San Juan, cómo está distribuida la ubicación geográfica de los lugares. Así que en ese sentido creo que ha garantizado la imparcialidad del tribunal el hecho que hayan sido jueces también de la provincia de Buenos Aires. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Se está gestando un nuevo proceso? Queda un remanente de procesado. Nosotros se realizó una imputación a todos aquellos intervinientes que habían quedado afuera, que eran la intervención de funcionarios policiales fundamentalmente, la denominada causa policías que le decimos nosotros, mayormente integrados por funcionarios del D2 y aquellos que hayan tenido intervención directa en algunos hechos. Ese universo de imputados se va a juzgar ahora. Tenemos un comienzo. Gracias Susini está en una situación expectante, diría, porque él está con una falta de mérito que le dictó la Cámara Federal de Mendoza. Las defensas pidieron su sobreseimiento, pero bueno, la Cámara Federal de Casación Penal, en este caso el Tribunal Máximo Penal del país, entendió que hasta que no se llevara adelante este proceso, la situación de él no se podía resolver. Así que estamos expectantes también a la prueba que se produzca en este ¿Cuántas proceso. personas? Imputados tenemos aproximadamente 26 en este proceso, es mayor la cantidad. Algunos de los que fueron juzgados van a ser nuevos juzgados porque tenemos hechos nuevos, a causa de los enfrentamientos, causa de los fallecidos, y tenemos hechos de responsabilidad de aquellos militares y policías que actuaron como instructores en los sumarios de la ley que regía en aquel momento, que era de ley de subversión, la ley 20840, donde se va a jugar la responsabilidad de aquellas que intervinieron como instruyendo los sumarios, y después esas personas terminaron diciendo que la declaración no fue tomada como decían las actas y que habían sido objeto de tortura, o no habían visto directamente cuando los habían interrogado, los habían interrogado con los ojos vendados, y que el contenido de las actas no respondía a lo que ellos habían dicho. Estamos llegando al final. ¿Qué queda para terminar de revisar todos los hechos de aquella triste yo creo etapa? Que con este tercer proceso, yo creo que estamos terminando en un 99% del remanente de causas, pero lo más importante que nos va a quedar siempre, es la búsqueda de los desaparecidos. Esa causa no se va a cerrar hasta que no tengamos alguna noticia certera sobre el destino final de esos cuerpos. Por eso, me parece que todo el trayecto que han hecho las víctimas, fundamentalmente los desaparecidos, en la lucha constante que han tenido, es la respuesta que están esperando. O sea, más allá de que es importante que la justicia determine responsabilidades y diga, esta persona es responsable, ha sido condenada, pero hasta que no se sepa el destino de esos cuerpos, siempre vamos a estar en deuda de la justicia con todas las víctimas. Hay dos temas muy puntuales. Uno es el caso del doctor Caballero Vidal, que surge del debate, una situación muy particular de él, y usted lo lleva a la justicia federal. ¿Cómo está eso? Ahí, el juez federal lo procesó,
intervención en 2 hechos, por la muerte de Carvajal en el penal y que y muere por en la- una sesión de torturas. Sí. Y lo intentan hacer aparecer como que se había ahorcado. Como que se- Sí, es una simulación de un suicidio. Sí. Y el hecho de Sevinelli también, donde había Sevinelli. tenido intervención ahí, nosotros interpretamos que había sido partícipe de esos hechos, presuntamente partícipe, el juez los procesó, la defensa apeló y la Cámara modificó la calificación, confirmó en una calificación más leve, que es la omisión de investigar en los 2 casos, y le dictó falta de mérito en la imputación que se había hecho de asociación ilícita y de partícipe necesario en esos hechos. Así que sigue vinculado al proceso en calidad de procesado, confirmado por la Cámara por esa omisión de investigar, y con una falta de mérito con respecto a las demás calificaciones que se le había imputado. Eso irá a juicio oral en algún Eso, momento. bueno, estamos esperando que regrese de la Cámara el expediente. Puede ser que hayan interpuesto algún recurso de casación, entonces por eso no he reingresado. Puede ser. Ver si se puede hacer alguna medida de investigación más una vez que regrese. Y cerrado la investigación, podría estar en condiciones de ser elevado a juicio. Bueno, y el otro caso es el caso de un defensor, que es el doctor Llanelo. Claro, Ese en tema ese ya- caso yo no intervengo. No interviene. Yo estoy, Se ha excusado. Yo estoy Sí. excusado por una cuestión de amistad, de relaciones, vínculos familiares. Así que yo no intervengo, no puedo opinar sobre ese caso. Bien. Bueno, Bien. Es muy completo. A mí me gustaría, yo recién le preguntaba si estaba conforme. ¿Usted está convencido que lo que probó en el juicio realmente ocurrió? Sí, absolutamente. O sea, nosotros los integrantes del Ministerio Público Fiscal tenemos un deber fundamental, que es el deber de objetividad. Cada una de las argumentaciones que hemos utilizado en las acusaciones ha estado respaldado por elementos de prueba, por elementos de convicción. Entonces, el resumen que hemos hecho de la acusación, yo creo que ha sido compartido por 3 jueces y bueno, ha respondido a lo que se ha mostrado en el proceso, nada más. Bien, ahora le hago la segunda parte de la pregunta, porque usted sabrá, doctor, que hay mucha gente que piensa que estos juicios son una cuestión política. Y dice, ahora vienen a jugar, ya son viejitos, o los terroristas también tendrían que jugar. Por eso se lo pregunto, si usted está convencido de que hay hechos que deben ser condenados, más allá de todas estas cuestiones que por ahí se mencionan. Absolutamente. Y bueno, se trata de reeditar fundamentalmente los derechos humanos, las garantías del debido proceso, el Estado de Derecho. La manera que se persiguió fue una manera totalmente ilegal, fuera de los marcos procesales que en aquel momento estaban rigiendo, que son los mismos que existen hoy, o sea, en reglas generales. Entonces, esto que nosotros estamos reivindicando y decir, no, esto no debe ser así, sirve, ¿no es cierto?, no solo para las víctimas, sino para cualquier ciudadano hoy en día, que puede ser por cualquier circunstancia sometido a proceso y va a querer, ¿no es cierto?, que se le respeten esas garantías procesales. Bueno, en aquel momento no se llevó adelante eso, directamente se iba con vías de hecho sobre aquel que consideraban un enemigo, o sea, aquel que estaba enfrente o pensaba de otra manera distinta. Y si alguna persona puede haber cometido un delito, ¿no es cierto?, de aquellos que fueron perseguidos, debió sometérselo a proceso conforme está sucediendo hoy con aquellos que están siendo juzgados. Bien. Esto no solo es una muestra de lo que pasó en San Juan, o sea, innumerable cantidad de sentencias judiciales llevadas a cabo en un Estado de Derecho han dado cuenta, ¿no es cierto?, de que existió este plan sistemático, esta represión, y que el terrorismo de Estado se vivió en su plenitud en aquel momento. Bien. La manera de verificarlo y de sacarlo a la luz es justamente a través de estas sentencias judiciales que a lo largo de todo el país se están llevando adelante. Lástima que se perdieron 35 años. Sí, bueno, el propio Estado fue el que se autolimitó para poder ser juzgado los responsables. Sí, Una la vez ley que de punto final y de obedecer, obedecer. La última cosa, porque hay mucha gente que está escuchando y seguramente le está quedando esa partecita. Sobre el terrorismo, sobre las células terroristas que actuaron en aquel momento, las organizaciones como Montoneros y todo lo demás. ¿Hay juicios pendientes? ¿Hay procesos sobre eso? ¿O no hay Nosotros no denuncias? tenemos, en la provincia de San Juan hablo, que es lo que conozco, no tenemos ningún hecho de terrorismo que haya quedado impune. Bien. Aquellas personas que fueron en su momento condenados bajo el amparo de los 20840 La 20840. fueron juzgados. De todas maneras, hay una cuestión, que esto es general y que la justicia lo ha ido diciendo,
el terrorismo de Estado implica hechos que vengan desde el interior del propio Estado, con la colaboración del propio Estado, no de hechos de particulares o de organizaciones armadas que puedan haber llevado adelante el terrorismo. Esto lo establece el Estatuto de Roma, que nos da un marco, ¿no es cierto?, para considerar cuál es delito de lesa humanidad y cuál no es delito de lesa humanidad, donde surge claramente que lo que se trata de evitar es que desde el propio Estado se lleven adelante hechos estos de terrorismo. Esta la diferencia, ¿cuál es? Que si encuadramos un crimen como de lesa humanidad es imprescriptible, Claro. Que por eso estamos juzgando en este momento. En cambio, un hecho común como sería de naturaleza, por más grave que sea, si no es llevado desde la órbita del Estado, juegan la regla de prescripción. Pero acá, de lo que puedo yo decir, no hay un hecho de terrorismo que pueda llegar a ser juzgado o que esté cuestionado, ¿no es cierto? Claro, no está denunciado. Bueno, me parece clarísimo. ¿Está conforme? Es lo que esperaba, que fuese tan claro como ha sido. Porque en Muy bien. realidad es importante para la sociedad terminar etapas, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, esto que nosotros estamos jugando 42 años después debió haberse hecho antes, pero no se realizó por impedimentos del propio Estado, por Sí. normativas de ley de obediencia de vida, de punto final. Entonces, bueno, nunca se zanjan las cuestiones definitivamente cuando no hay respuesta jurisdiccional. Sea la que sea, o sea, nadie está pidiendo que sea condena, sino que se investigue, que se juzgue, que se determinen responsabilidades. Si hay que condenar, se condena, si hay que absolver, se absuelve. Como ha ocurrido en estos casos. Bueno, muy bien. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por la visita. No, gracias, Muchas gracias, a ustedes por doctor la invitación, Maldonado. ha sido un gusto.